corazón dolido por los desprecios a un ser que lo único que ha hecho es amarnos. Y hay algo que es muy preocupante, y es que como nosotros hemos escuchado tantas veces de los desprecios a Dios, de que hemos herido el amor, eso se ha vuelto un lenguaje para nosotros, un lenguaje que hemos escuchado, y como los reclamos de Dios son tan persistentes, es un lenguaje al que nos acostumbramos completamente. Y nos acostumbramos de tal manera que ya no nos importa que a Dios le duela nuestros desprecios. Lo hemos escuchado tantas veces que se volvió un lenguaje. Un lenguaje y en ocasiones ese lenguaje nos redarguye y nos hace dar golpes de pecho, pero no pasa más nada de ahí. Cuando alguien en verdad es consciente de los desprecios que le ha hecho al Señor, toma la decisión de no seguirlo despreciando y va a hacer lo que esté a su alcance para buscar que eso no suceda más. A eso la Biblia llama arrepentimiento. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No solo confesar los pecados, es apartarse de ellos. Y el Señor sabe que para nosotros es imposible apartarnos por nosotros mismos. Por eso nos ha dado como regalo la vida de Jesucristo, el ser más poderoso, que en el extremo máximo de su debilidad en la cruz del Calvario venció todos los enemigos más poderosos del ser humano. ¿Escuchó eso? En el extremo total de su debilidad, cuando Jesús estaba extremadamente débil, en el extremo de su debilidad, tuvo todo el poder para vencer a todos nuestros enemigos. Venció al diablo, venció la naturaleza que nos ligaba al diablo y venció al mundo y su engañoso proceder en el extremo de su debilidad. Por eso es: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta. Sabiendo Dios que era imposible para nosotros apartarnos de ellos, nos dio como regalo la vida de Jesucristo. El ser que desde que nació hasta su último suspiro en la cruz honró al Padre sin titubear. Honró al Padre al 100%. Y ese es el regalo que Dios tiene para la vida.
de cada persona que quiere agradar a Dios. Dios no está buscando que la gente se acerque a Él para que le mejore el sueldo. Dios no está buscando que la gente se acerque a Él para que le sane la enfermedad. Dios no está buscando que la persona se acerque a Él para que los problemas en su casa cambien, se solucionen. Con esos problemas nos llama el Señor. Pero Dios espera que esos problemas sean solo una excusa para que yo me empiece a acercar a Él. Y una vez yo lo conozca, me encuentre con Él, mis necesidades no importen, sino lo único que importe sea Él. Si tú persistes en acercarte a Dios por tu necesidad, es porque tú no sabes quién es Él. El hijo pródigo venía de las cochineras de este mundo y dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el pródigo estaba interesado en el padre. No. A los pródigos no les importa el padre. A los pródigos les importa lo que tiene el padre. Porque él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero a Dios no le importa. A Dios no le importa que uno se acerque a Él, piense en acercarse a Él para tener una respuesta de sus necesidades. Eso no le importa, tampoco le incomoda. Todos llegamos a este camino por una necesidad, cualquiera sea, familiar, económica, personal, emocional. Cuando el pródigo estaba todavía lejos de su casa, corrió el padre y se encontró con él. Se echó a su cuello y lo besó. Y en ese encuentro fue que el pródigo descubrió que su necesidad era para que regresara a encontrarse con el Padre y que ya su necesidad no importaba. Porque cuando ve semejante despliegue de amor, le dice al Padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no le está diciendo: dame pan, tengo hambre. Ya no le importa que tiene hambre. Ya no le importa la razón por la que él regresó. Ya eso no es importante. Ese amor empezó a traspasar el corazón del pródigo. Por eso digo que cuando una persona persiste en su necesidad, es que no se ha encontrado con el Padre. Al pródigo se le olvidó su necesidad, se le olvidó que tenía hambre. Ya no le importó eso. Cuando se encontró con el Padre, se le olvidó su propia necesidad. Y el Padre ya no tenía pan para él. Lo que el pródigo tenía ahora era el Padre mismo.
Tú te has acercado a Dios diciéndole: estoy enfermo, sáname. Estoy sin trabajo, dame un trabajo. Tengo muchas deudas, ayúdame a salir de ellas. Mi hogar es un desastre, por favor, salva mi hogar. Estoy en escasez, ayúdame y provee a mis necesidades. Así nos acercamos a Dios. Pero cuando alguien de verdad se encontró con el Padre, se le olvida su necesidad, se olvida de sí mismo. Y lo único que siente es dolor de haber despreciado ese amor. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No merezco nada. Pero ahora tú me sorprendes dándome todo. ¿Qué es todo? Dios mismo. Se le olvidó su necesidad porque lo tiene todo, a Dios mismo. Y de ahí en adelante todo es gracia. Quítenle el vestido sucio que tiene, póngale el vestido primero. Póngale un anillo, póngale calzado. Ya él no es un esclavo, ya es libre, ya es hijo, es amado. Y ya no es pan de un jornalero, ya es el becerro gordo el que va a alimentar al pródigo que volvió de las cochineras. Es el becerro gordo. Entonces, amados, ¿cómo vamos a persistir en expresarle a Dios nuestra necesidad? Si tú le persistes en eso, es porque tú no has conocido quién es Dios. Y por eso primero estás tú antes que Dios. Por eso primero están tus deseos antes que Dios. No importa que no tengas edad para conseguirte una novia. Como importas más tú, entonces te la consigues. No importa que no tengas edad para tener un novio. Como importas más tú que Dios, entonces te lo consigues. Por eso es que no abandonas el pecado. Por eso es que no abandonas la indiferencia, porque no te has encontrado con Él. Te encontraste con un grupo, te encontraste con un predicador, con una predicación, te encontraste con una reunión, pero no con Dios. ¿Quién se encuentra con Dios? Desde ese día va a desearlo con todo su corazón, aunque no conozca nada, aunque no entienda nada. Y va a ser esa persona traspasada de amor de ahí en adelante, conociendo al Padre, conociendo su corazón, conociendo al becerro gordo que es Cristo. Una figura de Cristo es ese becerro, y esa es la comida que tiene el Padre preparada para el pródigo, el becerro gordo. Si tú no estás comiendo de Cristo en abundancia, es que no estás en la casa del Padre. Y si le persistes a Dios en tu necesidad, cualquiera sea, es porque no te has encontrado con Él. Puede ser que sigas todavía en las cochineras de este mundo haciendo maldades,
Puede ser que cansado de ello y derrotado hayas decidido ponerte en camino de regreso. Pero si tu necesidad está por encima de la pasión por Dios, tú no te has encontrado con Él. Y por eso es que no avanzamos, amados. Porque se nos volvió un lenguaje. Este reclamo se volvió un refrán en medio de nosotros. Es que hemos despreciado el amor de Dios. Es que Dios siente dolor por los desprecios nuestros. Todo eso se volvió un refrán. Porque si tuvieras dolor de lo que has hecho, cada vez que te reunieras en este lugar, temblarías suplicando la presencia de Dios en ti y en todos nosotros. Pero se nos volvió una costumbre, una dolorosa costumbre, escuchar al Señor decirnos: ¿por qué tú no me puedes amar? Lo hemos oído tantas veces. Alguna vez nos conmovimos cuando lo escuchamos, pero lo hemos oído tantas veces que ya no nos importa. Lo que nos importa es que Dios cambie la situación que yo le pido y ya. Lo que nos importa es que Dios me dé las necesidades, me dé lo que yo le pido y ya. Nos acostumbramos a ese ruego de amor en este lugar. Nos acostumbramos a eso. Y por eso, después de años de escuchar ese ruego, de tener retiros, de tener momentos intensos en su presencia, todavía no somos ese pueblo apasionado por Dios. Nos acostumbramos. Nos acostumbramos a que Dios nos ruegue. Nos acostumbramos a eso. Y por eso se ha llenado el corazón de frialdad y indiferencia. Por eso salimos y nuestra vida continúa lo mismo, porque nos acostumbramos a que Él nos ruegue. Nos acostumbramos a sus reclamos de amor, a veces con dolor, a veces con enojo, pero nos acostumbramos a ello. Y por eso hoy, después de años, seguimos siendo un pueblo frío e indiferente hacia el Señor. Y por eso Dios nos ha dicho aquí que muchos de los que se reúnen aquí, si persisten en esa actitud, van a quedarse el día del arrebatamiento. Lo ha dicho de tantas maneras el Señor, porque Dios llegará un día donde, cansado de rogarnos y de recibir desprecio, tomará a los que sean y con ellos aliviará el dolor de su corazón. ¿Y saben qué? Cuando venga el arrebatamiento, ¿sabes que Jesús no estará feliz? No estará feliz en ti.
entiendes eso, no estará feliz. ¿Sabes qué estará haciendo el Señor mientras recibe de su iglesia? ¿Sabes qué estará haciendo? Estará llorando, llorando de dolor por los que no pudo llevarse. Estará llorando de dolor por los que no se pudo llevar, porque Él sí nos ama verdaderamente. Él sí nos ama apasionadamente. Y el día del rapto no será un día de gozo para Jesús. Será un día de mucho dolor, mucho dolor. Porque Él sí te ama y sí me ama apasionadamente. Y no estoy diciendo nada que no sea cierto. Dios le ha mostrado a muchas personas el arrebatamiento. Y mientras Él recibe su iglesia, Jesús está llorando, doblado de dolor por todos los que tuvo que dejar. Porque Él sí nos ama apasionadamente. Su amor es verdadero, su amor es real. Por eso no te acostumbres, por favor, no te acostumbres a que Dios te ruegue. No te acostumbres a los reclamos del amor que Dios te hace. No te acostumbres, no te parezca normal. No te parezca normal tu indiferencia. No te parezca normal tu frialdad. No te parezca normal eso, por favor. Porque si tú sigues con esa indiferencia, tú sabes que no serás tenido por digno de escapar de la hora de la prueba. Y Dios llorará intensamente por ti. Aún después del arrebatamiento, el dolor de Jesús seguirá siendo real. Seguirá siendo real. Por eso, mal haces de seguir siendo el mismo, con las mismas debilidades. Mal haces de seguir siendo la misma, con la misma indiferencia. Mal haces. Mal haces. Porque quien ha venido a la casa del Padre se ha encontrado con Él. Está comiendo del Cordero. Y al comer del Cordero se vuelve carne de su carne, hueso de sus huesos. Tú jamás podrás perdonar las ofensas que te han hecho, pero el Cordero las ha perdonado todas. Tú jamás podrás amar a Dios, pero el Cordero lo amó hasta con su propia vida. Tú jamás podrás ser un ser dulce, pero el Cordero tiene toda la dulzura que jamás ser humano alguno pueda tener. En Cristo está todo lo que tú necesitas, lo que yo necesito para vivir conforme a la voluntad del Padre. No hay debilidad
no pueda vencer. No hay pecado que Cristo no haya derrotado. Por eso, pregúntate esta noche, ¿será que acaso no te has encontrado con el Padre? Y por eso tu corazón persiste en la necesidad. Pregúntate si es que no has entendido que la necesidad que Dios permitió en tu vida fue una excusa para que regresaras a casa. ¿No lo has entendido acaso? ¿Por qué te tuvo que herir el Señor? Para poderte sanar. Él te hirió con padres difíciles, niñez difícil, adolescencia difícil, para que pudieras venir a que Él te sanara. ¿No lo has entendido? ¿No lo quieres entender? Si rehusas entenderlo ahora, podrás lamentarlo por el resto de tus días. Él te hirió, pero sus manos sanan. Para eso te hirió, con situaciones no ideales en tu vida, con un padre necio y difícil, con una madre ausente. Para eso te hirió, llevándose a tu padre a temprana edad o a tu madre. Para eso te hirió. Por eso fue que permitió que te violaran, para crear una necesidad tan grande en ti, y esa necesidad te llevara a buscar a Él. Porque no te puede sanar un psicólogo ni un psiquiatra, pero Él sí te puede sanar. Vas a persistir en tu necesidad, vas a persistir en eso. ¿O vas a dejar que el Señor llene tu corazón? Si no te vuelves una persona de la presencia de Dios, no tendrás parte en la iglesia que se va a ir con Él. Óyeme bien. Si no te vuelves, no te dejas volver por Dios, una persona de su presencia, no tendrás parte en la iglesia que pronto se va a ir con Él. Te lo digo por una tercera vez. Si no dejas que Dios te lleve al lugar secreto en su presencia, no tendrás parte en la iglesia que se irá con Él. Y serás de aquellos que le traspasarás otra vez de dolor el corazón a Jesús. Porque mientras Él reciba su iglesia, estará llorando por haberte tenido que dejar. ¿Lo entiendes? Ese día del rapto de la iglesia no será un día de felicidad para el Señor. Yo no lo había entendido. Yo pensaba, como muchos, que ese día el Señor estaría tan feliz, sonriendo. Pero ese día el Señor no estará sonriendo. Ese día estará llorando, ¿entiendes? Llorando por todos los que no se dejaron transformar para ser llevados. Estará llorando por todos aquellos que tuvieron que quedarse
por no haber sido considerados dignos de esto. Y si el Señor ha dicho que la mayor parte de su iglesia en el mundo se va a quedar, eso tiene que ponernos a nosotros a revisar nuestra vida ante Dios. Porque si no nos volvemos personas de la presencia de Dios, de la intimidad, no vamos a ser dignos de irnos con Él. No van a ser tus pecados, no van a ser tus mal genios, tus soberbias, tus borracheras, no va a ser tu droga lo que te va a hacer quedar. Haberte negado a comer del cordero, del becerro gordo, es lo que te va a hacer quedar. Y déjame advertirte una última cosa. Lo que está sucediendo en la tierra no son desastres naturales, son juicios de Dios. Y estos juicios van a estar en aumento, en aumento y en aumento. Y si nosotros persistimos en esta necedad, aún sobre nosotros vendrán esos juicios. Y así como están viniendo esos juicios, el Señor también quiere preparar su iglesia y quiere llevársela, porque ha desatado sus juicios, porque Dios quiere estar ya con su pueblo. Si no los hubiera desatado, no podría llevarse a su iglesia, pero porque los ha desatado, prontamente se llevará a su iglesia. Tú tienes que entenderlo, porque está escrito. Dejarás tú la casa del Padre por persistir en las cochineras de este mundo. O aunque no estés en las cochineras de este mundo, te quedarás en un lugar intermedio. Ni las cochineras, ni los brazos del Padre. Esos son los tibios. Ni están en las cochineras, ni están en los brazos del Padre. Se quedaron a mitad del camino. Esos son los tibios. Puede ser que tú ya no hagas las maldades que antes hacías, pero tampoco estás conociendo al Padre y comiendo del becerro gordo. Significa que te quedaste a mitad del camino. No haces lo que hacías ayer, pero no estás devorando asiduamente del becerro gordo. Estás en la mitad. Y a los tibios el Señor los devuelve. ¿Me entiendes? Los devuelve. ¿Quiénes van a estar con Él? Solo aquellos que entre los brazos del Padre están descubriendo cuánto es su amor y están fascinados de Él. Y en esos brazos están siendo alimentados del becerro gordo. Esos, los que desde ya habitan en la casa del Padre, aquí en la tierra, son los que irán a estar eternamente en la casa del Padre, en el cielo. ¿Cuándo sucederá esto? En breve. Porque los profetas de Dios de este tiempo, los mensajes a través de Angélica Zambrano y de muchos otros como ella,
Los mensajes que el Señor ha enviado es: el tiempo se ha acabado. Ya no hay tiempo. Estamos viviendo, son momentos de gracia. El Señor le dijo a un hombre llamado Jesús Verástegui, le dijo: esto que tú ves del arrebatamiento, de la gran tribulación, ya debía haber pasado hace tiempo, le dijo el Señor a ese hombre. Pero por causa de que he tenido dolor por mi iglesia, mi Padre ha extendido un poco más su misericordia. Pero le insistió: esto ya debió haber pasado. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes por qué el día del arrebatamiento el Señor estará llorando? Yo no lo había entendido. Yo me imaginaba un día de gozo, de felicidad. Pero el día del arrebatamiento para Jesús será el día de mucho dolor. Yo no lo había entendido. No lo había entendido. Yo no sabía que eso era así. Es tanta la gente que va a quedarse aquí en la tierra. A Él le duele, por supuesto, los impíos, pero Él sabe que finalmente ellos nunca iban a aceptar. Pero sus lágrimas serán en especial por gente que, como nosotros, tuvimos la oportunidad y la despreciamos. Por eso, amados, no nos acostumbremos. No sé cómo decirles esto, porque el Señor siente dolor a que ustedes se hayan acostumbrado a sus ruegos, se hayan acostumbrado a que Él nos reclame por los desprecios que le hacemos a su amor. Nos hemos acostumbrado a ello. Y nos hemos acostumbrado de tal manera que nuestra vida sigue igual, como si nada pasara. Nos acostumbramos a eso. Y solo Dios puede hacer un milagro en cada uno de nosotros. Dios está haciendo un milagro muy bello en Andrea Zapata. Ella hizo un milagro. El Señor empezó un milagro. Ven y cuéntanos qué pasó contigo. Lo que contaste la semana pasada en casa de Chepito. Ven. Dios está haciendo un milagro en ella. Es de la única forma en que esto va a suceder. Pero ese milagro lo va a hacer en cada corazón dispuesto.
el Señor me ha permitido algunas veces estar delante del pueblo hablando. Y la verdad yo no esperaba que el pastor dijera que yo pasara acá al frente, porque yo qué puedo decir. No tengo palabras para decir nada. Yo lo único que quisiera es llorar y llorar y llorar y llorar y llorar mis desprecios del Señor, mi indiferencia a Él, mi corazón de piedra. Yo solo quisiera eso, y clamarle al que con todo mi corazón traiga arrepentimiento genuino, que nos dé la gracia de volvernos a Él. ¿Qué más puedo decir? El Señor en el seminario me regaló una visión, y yo me veía, yo me sentía tan sucia, tan sucia, y yo sentí que Él me llevó a un lugar y era un río con agua pues muy cristalina, y Él me metió en ese río, y yo sentía que Él empezó a traspasar con esa agua todo mi ser. Empezó por mi mente y me limpiaba, y yo sentía que esa agua venía y me traspasaba y pasaba como por detrás y a todo mi cuerpo, y yo estaba con mis brazos abiertos y yo estaba desnuda. Yo sentía que yo no me estaba oponiendo a esa limpieza que el Señor quería traer a mi vida, y yo siento que eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo con la palabra del seminario. Yo siento que esa palabra está como atravesando mi corazón, y ha sido muy doloroso porque ha evidenciado como toda la inmundicia. Y en el fin de semana pasado, yo lo único que sentía era que yo era una prostituta, que había fornicado con muchos amantes, muchos, y me sentía como contaminada por ellos, y sentía que cuando llegaba al hecho de la intimidad, yo como que sacaba todos los vicios y todo lo que había aprendido de ellos. Y así yo le decía al Señor: como tú, tan limpio y tan puro, quieres tener intimidad con alguien como yo. Y en cualquier momento me brota eso. Lo que he aprendido de mis amantes está como impregnado en todo mi ser, está como tatuado, y yo quiero llegar a donde el Señor, a estar así con Él, tan sucia, como con tantas aberraciones y tanto adulterio. ¿Cómo quieres estar con un ser como yo? Yo no merezco estar contigo. Yo necesito que me limpies, y que quites todo eso que han dejado mis amantes, toda esa contaminación que ellos han traído a mi corazón. Yo necesito que me limpies, Señor. Y esa era la sensación que yo tenía, de sentirme como una vulgar prostituta. Y el Señor yo le decía al Señor que yo quería agradecerle por lo que estaba haciendo, y aún por traerme luz acerca de esto. Y entonces yo quería tener como un detalle con Chepito, agradecerle por la palabra que él está trayendo, que el Señor está trayendo a través de él. Y el Señor me dijo que comprara una caja de chocolates en forma de corazón, que se los llevara, porque fuera a la casa de él a llevárselos. Y yo siempre he sido muy distante en mis relaciones. A mí me gusta como relacionarme de lejos y como contemplar de lejos. Y yo le decía al Señor que a mí me daba pena ir allá a la casa de Chepito a llevarle ese regalo, que él sabía lo que significaba para mí eso. Él me decía que yo había estado acostumbrada a codiciar de lejos todo, y aún a codiciarlo a él de lejos, pero
pero que Él en este tiempo me iba a enseñar a no a codiciarlo más de lejos, sino a meterme en Él y que Él se pudiera meter en mí. Y entonces fui a la casa de Él y el Señor me dijo que Él escribiera una nota donde decía que así como el chocolate sabe muy dulce, así de dulce iba a ser el fruto que el Señor iba a cosechar en este tiempo en su pueblo. Y era pasión por Él, una pasión muy intensa por Él. Y yo le llevé ese regalo a Él y fue tan precioso porque un chepito me decía que eso era consuelo para Él, que él valoraba mucho eso y que Él decía amén a lo que el Señor iba a hacer, cosechar pasión en su pueblo, porque Él me decía que para Él era muy aflictivo y obviamente para el Señor que pasaran seminarios y retiros y ver que no pasaba nada en el pueblo, que nosotros seguíamos en las mismas, que para Él eso era muy aflictivo y Él me lo decía con lágrimas. Me decía, a mí me aflige eso. Y saber que el Señor está haciendo una obra y que el Señor se va a levantar corazones apasionados por Él, eso me trae consuelo al corazón. ¿Se dan cuenta? Es un milagro. Porque Andrea es una persona juiciosa, no tiene vicios, no tiene maldades, sirve a Dios. Todo está bien. Fue misionera a Villavicencio, tuvo 2 años allá, fuera de su familia, su casa, pasando necesidades. Todo está bien. Pero empezar a sentir ese fuego y ese dolor es un milagro, y es el milagro que Dios quiere hacer en nosotros. Es un milagro, ¿entienden? Es un milagro. Porque ella no está en vicios, ella no está en fornicaciones. Ella es una señorita, nunca ha tenido relaciones con hombres. Dios la ha cuidado a ella. Entonces cuando habla de sus fornicaciones no son sexuales, ¿entiendes? Es en espíritu. Pero cuando uno se cree bueno, no puede apreciar esta bendita gracia. No es eso, es un milagro. Sentir que estamos sucios, llenos de desprecios, de infamias, de frialdad, de indiferencia al Señor. Es un milagro. Y por eso les dije, es un milagro. Es un milagro. Y es el que Dios quiere hacer en nuestras vidas, si nosotros queremos que lo haga. Y si no, tú les traerás tanto dolor al Señor que aún el día del arrebatamiento tú serás parte de los espinos que siguen clavados en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Qué equivocado estaba. Cómo me ha dolido. ¡Ay! Cómo me ha dolido sentir que ese día no será un día de gozo para el Señor. Cómo me ha dolido eso. Cómo me ha dolido pensar así, que será un día de felicidad, que a Dios se le iba a olvidar el resto. Me arrepiento de haber pensado así. Me arrepiento de pensar que para Él es suficiente llevarse unos. Me arrepiento y le he pedido perdón al Señor porque he sentido dolor. Yo pensaba ese día tan lleno de felicidad para Él. Qué equivocado estaba. Qué equivocado estaba. Qué equivocado estaba. Él va a llorar aún ese día por esas personas que no se dejaron transformar para ser llevadas a su presencia. Y le he dicho, perdóname por pensar tan ligeramente, por pensar tan livianamente. Perdona. Tú nunca cambias. Si tú sigues sintiendo dolor por los que están en el infierno, como yo iba a pensar que ese día ibas a estar tan feliz. Perdóname, me arrepiento. Qué necio, qué ciego, qué duro de corazón. Perdóname. ¿Cómo pensar que ese día estaría sonriendo?
sabiendo que tantos querías tener contigo y no los pudiste levantar porque no se dejaron levantar. Perdón, perdón, amado, perdón, perdón. Perdón, perdón. Padre, por tu misericordia en esta noche, trae luz a nuestros corazones, Señor. Trae luz por tu espíritu de vida. Trae luz a nosotros. Y danos la gracia, Padre, de suplicar de todo corazón por milagros, Señor. Porque sí, los estás haciendo. Como lo estás haciendo en Andrea, también en otras personas en este lugar, Señor. También entonces hazlo conmigo, díselo al Señor. Díselo de corazón. Dile que tú no lo quieres despreciar más. Dile que estás dolido, díselo. Dile que te duele haberlo despreciado, haberlo cambiado por un novio, haberlo cambiado por una novia, haberlo cambiado por un deporte, por el dinero, por un trabajo. Dile que tú estás dolido y que tú quieres estar apasionado por él. Díselo. Y empieza a hacer sanidad para el corazón de él. Sácanos de esta indiferencia y de negarnos a recibir a Cristo, a recibir la vida de Cristo en nosotros. No queremos negarnos más, Padre. No queremos negarnos más, Señor, por favor. Danos la gracia de no negarnos más. Danos la gracia de no despreciarte más, de no seguir mirando nuestras propias necesidades, Señor, sino de mirarte a ti, Dios Todopoderoso. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu nos visite mientras dormimos, mientras estamos en el trabajo, en la universidad, en la calle. Que nos visites con este arrepentimiento, Señor, y que lloremos y lloremos, dolidos por nuestros desprecios, dolidos por nuestras indiferencias, dolidos por habernos acostumbrado, Señor, a los reclamos de tu amor. Nos acostumbramos de tal manera que nos volvimos insensibles a ellos. Y te pedimos perdón, Padre de gloria. Perdón, Señor. Oh Dios de gloria. Que en este arrepentimiento nuestras vidas te honren, Señor. Te honren en el trabajo, te honren en la universidad. Nuestras vidas te honren en la calle, en la familia. Te honren cuando nos reunimos, Señor. Nuestras vidas te honren, Dios de la gloria. Y que nuestro dinero te honre, Padre Celestial.